Hey, que lo que mi gente, como están en el día de hoy, espero que se encuentren muy bien. Una disculpa por mi ausencia. Es que iba a estar subiendo videos más recurrentemente, pero he estado un poco mal de la gripe. Pero bueno, aquí estamos y vamos a reaccionar al reportaje, o mejor dicho, la respuesta de Nuria Piera sobre la respuesta, valga la redundancia, que dio Yesenia Tain. Bueno, vamos ya. Hace 2 semanas presentamos una investigación sobre Yesenia Ten y los límites pocos claros entre la actividad religiosa y los negocios privados creados alrededor de la estructura del ministerio llamado Ministerio Internacional Soplo de Vida y el manejo de recursos provenientes de donaciones, diezmos, etc. 10 días después de ese trabajo, la pastora difundió un video en el que respondió a algunos de los cuestionamientos planteados, o al menos trató. Casualmente, un día después de que la Dirección General de Impuestos Internos emitiera una de las certificaciones que presentó. Se valora que haya ofrecido una respuesta pública ante las interrogantes surgidas. Sin embargo, al ver ese video encontramos que muchos de los puntos centrales de la investigación continúan sin ser respondidos, aunque su intervención también abordó cuestionamientos realizados por otros comentarios y programas. Varios de los aspectos planteados en nuestro reportaje sobre, por ejemplo, la confusión patrimonial permanecen pendientes de evidencia documental. Por eso esta noche vamos a hacer una analogía entre lo que planteamos, lo que respondió la pastora. ¿Cuáles de esas afirmaciones pueden ser verificadas con documentos y así como cuáles preguntas de interés público permanecen aún pendientes? Quiero comenzar agradeciendo a todas las personas que en este momento nos han estado dando tanto apoyo. Gracias de corazón por el respeto, por la consideración, por dejarse guiar por el fruto y no solo por el ruido. Gracias. Eso que me llamó la atención y no lo comenté en mi reacción a su video, al video de Yesenia Ten, que se dejan llevar por el fruto y no por el ruido. ¿Qué quiere decir eso? Son palabras pasivo-agresivas de Yesenia Ten hacia Nuria Piera. Yo pienso que sí. En el video de 17 minutos, la pastora Yesenia Ten reacciona a la investigación que presentamos en torno al emporio alrededor de la iglesia. ¿Cuál es el fruto? El emporio alrededor de la iglesia, el beneficio de las riquezas abundantes del ministerio. Bueno, los 28 millones del Rolls Royce, aproximadamente, que lo más probable es que se haya vendido en más, y que aparte de las donaciones de los feligreses se supone que para la compra de un nuevo terreno para el templo, que tiene que ir por mucho más de 20 y pico millones que costó el vehículo, o que se vendió el vehículo, mejor dicho. Empresas privadas y ONGs que incluyen el restaurante Brizal, donde se vende bebidas alcohólicas, la tienda de ropa Fine Modesty, la librería distribuidora de recursos de vida del Ministerio Internacional Soplo de Vida, la Escuela de Formación Ministerial Trasciende, la guardería cristiana Grace y el centro educativo Grace, los cuales parecieran que no tienen claramente delimitados cuándo son para beneficio religioso de la iglesia o cuándo es un beneficio privado. No nos habíamos expresado porque no se trataba solo de reaccionar, sino de responder en el momento correcto y de la manera correcta, no con argumentos vacíos, sino con evidencias concretas. Precisamente los argumentos vacíos predominan en su respuesta, ya que según el consultor fiscal y tributario Joseph Abreu, no se presentaron evidencias concretas. Cuando uno trata de aclarar de forma transparente, uno tiene que aportar evidencia que sustenten lo que uno está diciendo. Si no, eso se queda en un relato. Se queda simplemente en una relatoría de cosas subjetivas, de lo que yo valoro, lo que yo entiendo o quiero comunicar. Pero no es algo que... Sí, porque, el primer papel que ella mostró era sobre los residuos sólidos que se pagaba a través del Ministerio Soplo de Vida, que ella quiso dejar dicho con eso que no estaba exento de impuestos, pero entre los otros negocios que están ligados al ministerio, se debería pagar mucho más impuestos que simplemente residuos sólidos. Un tercero pueda ver una documentación y verificarla. La Iglesia Soplo de Vida está al día con todas sus obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos, tal como pueden verlo en esta certificación. La certificación simplemente indica que tú presentaste todas las declaraciones que debía presentar, pero la misma indica que no valida la veracidad de esas informaciones. Ya esa veracidad habría que auditarla para saber si efectivamente son correctas. Pero no... Tú ves, el experto ahí aclaró un buen punto, que habría que auditar el ministerio y los negocios para ver y corroborar que los datos sean correctos, porque la misma especifica que no valida ningún tipo sino que en base a los datos que le dieron, pero está más eso, porque se supone que para evitar cualquier tipo de fraude ellos deberían de tener constancia y no limpiarse de esa manera en los mismos documentos que entregan, pero bueno, nuestro país. Todas las certificaciones, porque solo mostró 2.
emitidas justo días antes y una justo el día antes de hablar, de forma virtual. La del Ministerio Internacional Soplo de Vida y la otra de la Escuela de Capacitación Ministerial Trasciende, pero no exhibió las del restaurante Brizard. Exacto, faltó el restaurante, la librería, la tienda, faltan cositas, Yesenia. De la librería Recursos de Vida, ni la de la guardería cristiana Grace, ni del Centro Educativo Grace, ni de la Fundación Manos en Acción del Ministerio Internacional Soplo de Vida, fundación importante. Por lo tanto, no sabemos si cada una de estas está individualizada en la DGI, ya sea sin fines de lucro o con fines de lucro. Nunca aclaró el eje central de nuestra investigación, la mezcla entre los patrimonios personales y los de la Iglesia. Debe separar la actividad lucrativa o actividad profesional, tanto personal como entre empresas y del ministerio también. Cada cosa es separada una de otra. Porque hasta ahora no ha comprobado que no exista mezcla entre fondos personales, empresariales y religiosos. No evidencia el origen de cada ingreso, ni cómo fueron utilizadas las donaciones, ni cuánto dinero entra ni cuánto sale, ni quién se beneficia de esos recursos. En otras palabras, esas dos certificaciones no sustituyen una auditoría financiera. Además de que nuestro reportaje nunca preguntó si la iglesia estaba registrada en la DGI o no. Preguntó específicamente cómo se administran los recursos que recibe. La misma certificación dentro de sus notas incluye cuáles son sus límites y son obvios. Se refiere a la nota que establece: esta certificación no constituye. Pero ella respondió algo sobre eso y dijo claramente que ella no se hacía cargo, supuestamente, y que tenía una comisión para eso, unos encargados del templo, que llevaban todo lo de las donaciones y todos los ingresos que percibía el templo. Supuestamente, según palabras de Yesenia Ten. De un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por él o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior. Aclarado. Más que efectivamente lo absurdo que fue la presentación de estos dos certificados como muestra que cumples las obligaciones tributarias como cualquier ONG sin fines de lucro. A diferencia de muchas iglesias en República Dominicana que sí están exentas de impuestos, el Centro Cristiano Soplo de Vida como iglesia aún no cuenta con dicha exención, aunque ya hemos solicitado tenerla, pero aún no nos ha sido otorgada. Sin embargo, la información que solicitamos vía libre acceso a la información a la Dirección de Aduanas demuestra que el Ministerio Internacional Soplo de Vida durante los últimos 5 años se ha beneficiado con 25 exoneraciones. De ellas, una fue para un púlpito, 2 para calendarios y 22 para la importación de 4.530 unidades de libros, entre ellos varios escritos por Yesenia Ten, como La magia de reinventarte y Buenos días, Espíritu Santo, que según en su testimonio son libros best-seller, pero será para la iglesia. Estos libros son promovidos precisamente para Duria tirando puya ahí, y será para la iglesia los bestsellers. Tú ves, ahí yo veo algo más, según esas exoneraciones. Como se supone que se trajeron con lo de las exoneraciones del templo y los libros son para venderlo en la librería, o los libros eran para regalarlo en la iglesia. ¿Cómo? Vamos a continuar. los feligreses, como el libro del mes, así como de otros autores que se venden en la distribuidora de recursos de vida del Ministerio Internacional Soplo de Vida CRL, que fue registrada el 21 de marzo del 2022, pero los únicos socios de esa distribuidora son Yesenia Ten y su esposo Joan Bonilla de Jesús. Para el especialista consultado, si bien los libros están exentos de impuestos por su naturaleza, importar bajo la figura de la iglesia productos que luego se venden comercialmente en su empresa privada podría ser un detallito. Si esa importación de libros se corresponde con los mismos libros que ella después vende en la librería, o que la librería vende, pues sí hay obviamente hay una transferencia, una importación utilizando el ministerio para luego venderlo con fines de lucro mediante una librería. Sí se corresponde. Recordarán que en el reportaje anterior habíamos manifestado nuestra preocupación ante la fascinación de la pastora por carteras de lujo, relojes, anillos, pulseras, Cartier, cirugías plásticas, apartamento de $600,000 en Miami, otro valorado en más de $500,000 en el país y otros grandes etcétera. Hay que recordar que el Nuevo Testamento... Tú no has entendido que según los feligreses de Yesenia Ten y las personas que van a su ministerio, ella es la ungida. Ella es homónima de... Yo lo siento, pero me han comentado muchos disparates. Incluso llegan a compararla hasta con Jesús. Y yo, pero bueno, acá, y esta gente no se dan cuenta. Pero bueno, me llama mucho la atención porque es algo, una historia muy similar. Traeré incluso ese documental hecho por Farid Diek, de un mexicano, así mismo, que formó un ministerio y se forró de millones y forró
ahorró su familia. E incluso varias generaciones después todavía estaban ellos viviendo de los millones que hicieron vendiendo. Y casualmente, no quiero decir nada, pero se ve muy similar a este tipo de cosas. Pero bueno, lo estaremos trayendo en unos próximos videos. El llamado a la modestia y advertencia sobre el apego a las riquezas. Por ejemplo, en Timoteo 2.9 habla de una presentación modesta, sin ostentación, y Mateo 6 recuerda que donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Al mismo tiempo... Y no solo eso, que hay gente, porque lamentablemente con ese tipo de cosas que la gente quiere escuchar, es Dios te proveerá, Dios te hará rico, Dios te hará qué sé yo qué. Y no es que Dios no te vaya a prosperar en la vida, sino que si tú sigues a Dios con ese propósito, lo estás siguiendo con el propósito equivocado. Y de hecho, en el libro a los Romanos, les invito a que lo lean, el apóstol Pablo dice claramente que la gracia fue compartida con los gentiles debido a que los romanos, a que los judíos siempre hacían cosas para honrar a Dios, esperando algo a cambio, y eso fue lo que, por así decirlo, desencantó a Dios y hizo que la gracia se compartiera, porque Dios llegó a un punto que no veía diferencia entre los judíos, que se supone que eran el pueblo de Dios, y los gentiles, y por eso decidió compartir la gracia. Al menos es lo que se interpreta, una parte de lo que él quiere dejar dicho en ese texto. Por eso es que cuando te dicen da, si vas a hacer algo bueno, si vas a dar, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Por qué? Para que no esperes una retribución. Se sabe que vendrá, sí, porque Dios es un Dios justo, pero si tú lo haces esperando, te va a llegar, pero lamentablemente no será visto con el mismo ímpetu. Dios no lo verá con el mismo ímpetu, que como si lo hicieses porque estás agradecido. Y ahí está el detalle, que los que siguen el evangelio de la prosperidad, sí, hacen, siguen, leen y tienen muchísimos conocimientos, pero por dentro, es como le dijo Jesús a los fariseos, están vacíos. Por fuera tienen inclusive el máximo conocimiento, porque incluso cuando Jesús sanaba a los ciegos, a los cojos y a los desvalidos y a los leprosos, y lo mandaba directamente donde los fariseos, ¿por qué usted cree que lo mandaban de los fariseos a pesar de que Jesús estaba en contra de lo que representaban los fariseos? Porque en realidad ellos sí tenían el conocimiento y podían guiar, pero no con el ejemplo, sino con palabras. Bueno, continuamos. Otros cristianos sostienen que la prosperidad material no es incompatible con la fe si se obtiene legítimamente y si se administra con responsabilidad. Incluso al momento de hacer el video, lucía un anillo de diamantes que, si es verdadero, debe costar, según algunas consultas, más de $45,000. 2 pulseras de la marca Robert Coin Love in Verona, una de las piezas más representativas de la firma italiana. De acuerdo con el sitio oficial, los brazaletes de esa colección tienen precios que parten desde 9.250 euros, mientras que las versiones más exclusivas pueden superar los 25.000 euros. Dependiendo del diseño, el tamaño y los materiales. Bueno, Yesenia, tú me donas una pulserita de esa. Yo te lo agradezco. Mándamela. Te voy a mandar, escríbeme, te voy a mandar mi dirección para que me envíe una pulserita de esa. Así mismo como recibimos, damos por gracia. Mándame una pulserita de esas que me harás muy feliz. Entre otras joyas. Nuestro contenido, el que compartimos de forma constante, de forma imparable, asciende a miles de millones de reproducciones desde los inicios. La respuesta de Yesenia Ten también refuerza uno de los planteamientos centrales de nuestra investigación. En su video, la propia pastora afirmó que una de sus principales fuentes de ingresos proviene precisamente de sus redes sociales, lo que nos confirma que es una auténtica influencer de la fe. Sino llevando simplemente lo que Dios nos manda y lo que Dios nos envía a comunicar por los medios con los que contamos. Esto ha hecho que hasta este momento todas las plataformas digitales que manejamos, las de cuentas oficiales como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, alcancen cerca de los 20 millones de seguidores juntas. Es un cálculo bastante acomodado a su narrativa de justificación, ya que esa cifra debe interpretarse con precisión. En el mundo digital, sumar seguidores de distintas redes sociales no equivale a contar personas únicas, ya que un mismo usuario puede seguirla en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y otras plataformas al mismo tiempo. Por tanto, los 20 millones corresponden a la suma de seguidores registrados en sus diferentes cuentas, pero no necesariamente representan 20 millones de personas distintas. Por lo tanto, esa cifra no se traduce en dinero. Quieras hoy expresar con una ofrenda en qué lugar tú tienes al Señor, yo no sé si tú puedes. Y esto no se trata, yo no voy a decir como dicen algunos, quienes trajeron 1,000, quienes trajeron 2,000, no. Yo te voy a pedir que tú expreses con tu ofrenda en qué posición está el Rey dentro de ti. Hay que precisar la gran diferencia entre el canal de la iglesia y el canal
La ofrenda. Ofrenda. Billete. ¿Qué es lo que pasa? Personal de Ofrenda Yesenia y Ten. billete por todas partes. Este tiene más de 3 millones, frente a los de la iglesia, que solo son 205,000. Incluso su canal personal, según Social Blade, ha logrado posicionarse en el número 19 de organizaciones sin fines de lucro del mundo. Pero ¿cómo se alimenta este canal? El personal de Yesenia Ten. De los recursos económicos y humanos de la iglesia. Hay una división clara de cada cosa. Esto no lo aclaró. El contenido que se genera dentro del ministerio se supone que le corresponde al ministerio y en principio cualquier ingreso que venga de eso debería ser del ministerio, no personal, a menos que ella mediante otros medios personales genere también contenido. Pero sí es parte de la confusión patrimonial, está Así claro. como la iglesia lo hace. En su respuesta, Yesenia Ten Exacto, tú ves. Eso es lo que tampoco me quedó claro a mí. Que cómo es que ella vive de, un ejemplo, subir prédicas a redes sociales, a YouTube. Y esos videos, está bien que tienen miles de visualizaciones, pero se supone que las prédicas son de la iglesia. Y los ingresos, diría yo. Y tú dirás, entonces, ¿de qué va a vivir la mujer? Ella puso sus negocios. No le dan para vivir los negocios. Debería de tener el problema es, y está bien, no, vamos a decir que está bien lo de las prédicas. YouTube, que ella se lleve su dinero porque ella hay que hacer la prédica, no importa dónde sea. Iglesia, en el baño, donde sea. El problema es, desde el inicio, que no hay una línea marcada entre lo que es de Yesenia y lo que es del ministerio. Y está bien que el ministerio lo formó ella, pero debería haber una línea divisoria bastante clara entre una cosa y la otra. Ahí es que está el detalle. también trató de defender la legalidad del manejo de las donaciones. Por otro lado, es importante aclarar que todos los ingresos del ministerio son administrados y auditados por una junta financiera que regula y supervisa todo lo que entra como ingreso al ministerio. No identificó quiénes integran dicha junta financiera. Al buscar en su página web tampoco se indica. Solo se identifica como líderes a la pastora Yesenia Ten y a su Esa ahí está. Junta financiera, el esposo y Yesenia Ten. ¿Qué más tú quieres? Ellos mismos y un contable dirigen el dinero, dónde van las inversiones y el dinero para el templo. Yesenia, ¿dónde está el carrito? ¿Qué le hicimos? Lo hicimos. esposo Joan Bonilla. Por lo general, las comisiones directivas son sus propias familias, sus hijos o aduladores y todos se tapan con la misma cobija, ¿no? No se te haga raro que la comisión directiva, o por lo menos las personas que responden legalmente por todos estos mega proyectos sean sus familiares, ¿no? Creo que por ahí Nuria había dicho que uno de los hijos está encargado de algo. El hijo está en la guardería. Precisamente, su hijo José Miguel Ten, de 27 años, primero trabajó en call center entre el 2018 y 2021. En el 2022 pasó a laborar en el Ministerio Internacional Soplo de Vida. En el 2024 en la escuela Trasciende y posteriormente volvió a Soplo de Vida. Pero pese a su corta edad, en apenas un año pasó a trabajar en un call center a ser accionista, junto a otros directivos de la iglesia, de la guardería Grace y del Centro Educativo Cristiano Grace, constituidos en el Ah, que eso es de mami, Nuria, ¿qué pasó? ¿Eso es de más? ¿Y si es de más, es mío? ¿Tú no sabías eso? 2022. Y tiene otro hijo, Andy Ten, quien actualmente reside en Estados Unidos, quien fue gerente del restaurante El Brizal. Yesenia Ten tampoco respondió por qué la guardería Grace, negocio privado de varios directivos de la iglesia, aparece como una de las propietarias de los más de 157,000 metros cuadrados. Tú ves, yo fuera donador de ese tipo de cosas y me llamaría mucho la atención ese detalle. Que por qué una empresa que se supone que es privada no tiene nada que ver con el ministerio. Está bien que en parte los dueños del ministerio son los dueños de la empresa privada, pero figure dentro del contrato que se supone que es para hacer una ciudad para refugiados, para niños desvalidos, para huérfanos, entre otras personas con necesidad. Al proyecto Ciudad Refugio, una iniciativa para la cual ha promovido desde el 2020 intensas campañas de donaciones. Las niñas además reciben formación y educación académica bajo la cobertura del Centro Educativo Cristiano Grace. Este es el Centro Educativo Cristiano Grace, que según la pastora es un plan piloto en espera de que se ejecute Ciudad Refugio, el proyecto ambicioso de 1,200 niños y 400 viviendas. Creemos que tal como el Señor lo dijo, Él nos va a entregar el terreno y ahora vamos a tocar la puerta. Creemos y usted atrévase a creer con nosotros, porque juntos vamos a ver todo lo que el Señor ha dicho. Claro que. Esta casa piloto está establecido conjuntamente con las directrices de CONANI, donde educan, alimentan y reciben ayuda médica un grupo de niñas. Al día de hoy, en la Ciudad Refugio como plan piloto en Santo Domingo, hay una disposición para albergar a 30 niñas.
Según información suministrada por Conani, la disposición para albergar no son 30, sino 21. Y una cifra que se le olvidó precisar a la señora Ten es que en la actualidad solo tiene 19 niñas. De 1.200 niñas a 19, vamos avanzando, lentos, muy lentos, pero se avanza. Aun cuando en su Pasito a aclaración pasito. nunca establece cuántas donaciones se recibieron, si se siguen recibiendo y cuál ha sido el manejo administrativo de las mismas. A veces No, yo supongo que mientras estén activas, sobre todo en línea, las donaciones, se está recibiendo donaciones. uno se pregunta por qué Dios le ha dado un mandato que ella no ha podido cumplir por más rezos y donaciones que le hayan dado. Y adivina, le va a pasar igual que a David Salomón. David no pudo realizar la construcción del templo, pero Salomón sí. ¿A qué? El ministerio, ¿cómo es? La ciudad refugio le quedará a la siguiente generación. No lo digo yo, dice la siguiente, digo la Biblia. Pero el secreto mejor guardado es la donación del solar, de 157.000 metros cuadrados en Boca Chica. Pero tampoco ha sido revelado ante los feligreses el valor total de ese solar. Nos referimos a la parcela 433 del Distrito Catastral 32 de Boca Chica. En videos publicados en el 2021 por el propio ministerio, la pastora Yesenia Ten aseguró que el lugar fue donado por una constructora gracias a la gestión de un directivo de la iglesia, quien tiene, afirmó, amigos con amplios terrenos dispuestos a entregarlos para la obra. No, yo quiero que él se ponga de pie, nuestro querido Williams. Él se dejó usar del Señor y nos dijo desde esa reunión, oiga lo que nos dijo, pastora, yo tengo un amigo que tiene mucho terreno y yo sé que si le hablo de esto, él va a estar en la disposición de donar a la iglesia, gran parte de lo que nosotros necesitamos para edificar la ciudad. Williams, gracias por dejarse usar así de parte del Señor. Les comento solo para que ustedes tengan una idea que el Señor nos conectó con el amigo de él, que es un hombre de Dios con un corazón sumamente generoso, que no solo nos dijo, no, es que a ustedes no les alcanza 30,000 metros, ustedes necesitan más del doble de ahí. Porque ese señor, que Dios me lo bendiga donde se encuentre ahora, tiene una compañía de construcción de urbanizaciones. Y él ha dicho, todos los equipos de la compañía están a la orden de Ciudad Refugio para que la iglesia pueda. Pero lamentablemente no. Ahí va a empezar a gritar. Lamentablemente no hemos conseguido los permisos de construcción. Estamos en eso. Ese día, según algunos feligreses que pertenecían a la iglesia, en la segunda línea estaba sentado el general Adam Cáceres Silvestre y la pastora Rosy Guzmán y el esposo de Yesenia Ten, Joan Bonilla, entre otros directivos de la iglesia. No identifica al propietario de la constructora, pero en este video publicado por la iglesia donde está orando en el terreno, se observa a Justiniano Plasencia Ferrer, conocido como Negrito, estrechamente vinculado al PLD. Incluso fue coordinador del movimiento empresario con Danilo, pero también es propietario de varias empresas de construcción y de materiales. Y hoy, en este día, queremos anunciar y celebrar junto a todos ustedes. Esta parcela posee una extensión de 3.799.094 metros cuadrados. De acuerdo con la documentación revisada, originalmente pertenecía al Consejo Estatal del Azúcar. Posteriormente fue cedido al Ingenio Jaina y luego al Ingenio Boca Chica. A partir de estas transferencias, se realizaron diversas sesiones de porciones del inmueble a favor de 5 personas. El último título identificado en la cadena registral figura a nombre de Cary Haynes, el cual es del 2011. Estamos en espera de que se nos dé la información requerida al Tribunal de Jurisdicción original para saber si estos terrenos eran del Estado o alguien los había adquirido antes. Ciudad Refugio en Boca Chica no está titulada al día de hoy, pero sí estamos esperando por años que la titulación salga para poder entonces comenzar a construir lo que el Señor nos mandó a construir ahí. Con relación a lo que establecimos la semana pasada del Plan 6.5, mediante el cual invitó a aportar para adquirir los 4.000 metros cuadrados de la calle Francisco Moreno, esquina Avenida Sarasota, donde funciona la iglesia y varias de sus empresas, esta fue su escueta respuesta. Nos direccionó a otro lugar que hasta aquí todavía no hemos adquirido, pero sí nos encontramos recaudando fondos y trabajando de manera ardua. Y los 28 millones más las donaciones que ya se han hecho, el Rolls Royce del Alfa, tú ves, eso me canta demasiado, Yesenia. No te dan 28 milloncitos, wow, Yesenia, Dios. Digo que son mucha gente también. Oye, a la de dos plantas la iglesia. No, a la tipo grada, si ves. Wow, pues eso fue Dios que me iluminó. Perdóname, Señor, perdóname. Hay que escuchar esta barra basada. Ay, me da esta risa. Tipo cine así, que la gente vaya como subiendo y ella esté abajo así, como en el altar. Que esté como para abajo así, como en el cine, que la pantalla está así, ya para abajo.
Así es que tienen que estar. Ya viste, te di la idea para el templo. Y sillitas de esa misma de China, que son cómodas. Son como tipo sofá. Ahí van a estar los feligreses. Ay, Dios mío. No van a querer ni ir de la iglesia. para poder comprarlo. Se refiere a este amplio terreno en la avenida Luperón, casi esquina Guaracuya. En este video se observa a personas en las afueras orando en horas de la madrugada para presionar una venta, dirían algunos, y otros dirían que es para convencer a Dios que interponga sus buenos oficios con el dueño del terreno. Y para ir a rezar al terreno hay todo un esquema y organización para lograr ese cometido. Lo bien el Todos los de la casa no van a ti como con esa libertad ahora del lugar, porque ahí te pelean cosas espirituales fuertes. Se entiende que es esta propiedad frente a Álvarez Sánchez, donde tenía uno de sus almacenes. Según algunas de nuestras investigaciones, esta propiedad está valorada en $20 millones. Se dio un depósito que lo perdieron porque algo echó la venta para atrás. La razón no la sabemos. Y para ir finalizando, al hablar de las donaciones, incluyendo el Rolls Royce Cullinan personalizado, donado por el Alfa, cuyo valor especialistas estiman entre 26 y 35 millones de pesos, trató de desentenderse del manejo de la venta. Tal donación fue manejada en su totalidad por el Comité Financiero del Ministerio y se encuentra intacta en dicha cuenta. Yo no tuve ninguna incidencia en el manejo de esta donación, como tampoco manejo ninguna de las donaciones a modo... Pero ¿quiénes son los directivos? ¿Cuáles son los nombres de sus directivos que respondan? Tú debiste traerlo a ellos y decirle, vengan, respondan para que las palabras mías no queden en vacía y evasoras. O sea, no se ve así. Quizás no lo sea, pero se ve, lamentablemente. personal que entran al ministerio. Gracias, iglesia. A juicio de conocedores del tema, Yesenia Ten no se podría desligar de las donaciones cuando es ella quien, en su condición de líder del ministerio, presenta los proyectos, convoca públicamente las recaudaciones y moviliza la confianza de miles de personas para realizar sus aportes. Siendo ella la figura de la iglesia, es imposible tú... Mientras la influencer de la fe, Yesenia Ten, terminó su respuesta con estas palabras. En cuanto a estos temas, estas serán nuestras únicas declaraciones, pero nuestro ministerio permanece con las puertas abiertas. En otra palabra, si usted no quedó satisfecho, a mí no me importa. Ya, esto es lo único que yo voy a decir. Para que las autoridades competentes, en caso de ser necesario, vengan y nos evalúen. Esto confirma la poca supervisión gubernamental que existe en algunas de estas iglesias, porque se supone que todos los años deben rendir cuentas a las autoridades competentes. Con presentar dichos informes, si los hubiera, habría sido suficiente para que se entendiera la transparencia de sus cuentas económicas, que después de todo realmente a quien debe dárseles es a sus feligreses. Espero que lo haga. Y a Dios no, porque él ya sabe. Una de las muchachas de acá de la iglesia, bueno, ya una mujer joven, pero ya casada, un día me espera en la puerta y me dice, tengo que contarle algo, pastora, necesito que usted me ayude y ore por mí. Yo le dije, mija, ¿qué te pasa? Y ella me dice, bueno, lo que pasa es que una amiga del trabajo me invitó a practicar yoga. Para el momento donde ella me llama, ya los demonios tenían acceso a ella. Y ella me dice, yo no sé de dónde, pastora, pero ahora suenan unos ruidos en mi casa. Me siento oprimida, me siento mal, siento una carga, Dios mío. Entonces el Espíritu Santo ahí mismo me dice, ora por ella. Quiero que usted oiga, esto fue real. ¿Cómo? Pero el yoga es una disciplina deportiva. El yoga no es... ¿Y qué es lo que está hablando también? ¿Y de dónde Nuria se sacó este coite? ¿Y con qué contexto? ¡Wow! Diría con Marco y de los Rabacup. Cuando comienzo a orar por ella, comienza a hablar en lenguas extrañas que no eran de parte de Dios. Y tú en la que tú hablas también en los videos. Porque yo no sé qué es lo que tú dices tampoco. Para mí son lenguas extrañas igualitas. que orar, reprender esos espíritus y gracias a Dios esa persona fue libre y hoy está dando fruto aquí. Como hemos afirmado desde el inicio, no buscamos cuestionar la Está dando el diezmo. Que si no está dando el diezmo, no está dando fruto. fe, ni el derecho de una iglesia a creer o desarrollar proyectos. Tampoco pretendemos descalificar a quienes de buena fe apoyan económicamente un ministerio. La libertad religiosa está protegida por la Constitución y debe respetarse. Pero cuando se administran millones de pesos en donaciones en medio de una mezcla entre los negocios privados, los de la iglesia, se debe exigir transparencia. Más aún cuando el propio Ministerio Internacional Soplo de Vida es una iglesia independiente, ya que no forma parte de las más de 10.000 iglesias agrupadas en el CODUE, que cuentan con mecanismos adicionales de supervisión y participación regularmente en capacitaciones de prevención de lavados de activos. Dios les bendiga a todos. Una explicación de 17 minutos de una persona que asegura recibir órdenes directamente de Dios. De Dios. Si verdaderamente temiera
Ni Jesús lidia con Yesenia, directamente con el Padre. Ni el ungido, ni el único ungido. El nuevo pacto ha tenido el placer de compartir con Yesenia Ten. Pero bueno, Nuria, aprende de Yesenia. Quizás si tú te habías hecho tu ministerio, no hubiese tenido que tener publicidad del Estado en tu formado, Nuria. Aprende. Hablamos en otro video, gente. Adiós.